Hola, Notas Verdaderas esta semana les trae una propuesta distinta. En vez de un entrevistado vamos a tener 3, porque es una charla con un colectivo que se ocupa de temas que habitualmente no forman parte de los medios de comunicación, solamente forman parte de la agenda cuando se habla de tragedias, sino de todo lo mucho que hacen. Les invito a ver un pequeño informe y después acá con los 3 protagonistas de esta charla que espero que ustedes y nosotros podamos disfrutar mucho. Perdón, ante todo, perdón, posta, perdón, por invadir al inmaculado espectro de la paz social con otra problemática marginal, pero nos vemos obligados a denunciar públicamente la desaparición forzada de la verdad, justo cuando estaba grabando un programa de televisión. Cuando empezamos a organizarnos, nos encontramos en la obligación de buscar algunos resguardos colectivos. Uno de ellos fue el anonimato. Durante todos estos años decidimos no tomar la voz en primera persona en medios audiovisuales para que no pudieran individualizar un proceso que es colectivo, es necesariamente colectivo. ¿En serio crees que estás informado? ¿Qué te contaron los paladines mediáticos sobre nuestros barrios? La zona más temida y sangrienta de la ciudad de Buenos Aires. Es el más peligroso del país. Una cervecería directamente. Esos que son los licenciados del prejuicio en la televisión, que acomodan su moral de acuerdo a la puntuación, que arman informes berretas para manipular tu opinión, y entonces ahí sí, amparados en la falacia de la libre expresión, nos clavan todos los cartelitos de la estigmatización. Porque obvio, eso garpa más que hablar de la falta de urbanización. Pero no somos ni tan malos ni tan buenos. Pero seguro, no somos lo que te vendieron. En esa selva donde hay panelistas rubios, morochos, altos, bajos, homosexuales, heterosexuales, judíos, católicos, panelistas pobres no hay. La grieta horizontal, la grieta que nosotros llamamos línea de la pobreza, la grieta que divide a los que tienen voz de los que no tienen. No estábamos bien y ahora estamos mal. Estábamos para la mierda y ahora estamos tremendamente para la mierda. No existen los barrios sin voz. Hay sordos, hay mudos, hay hipoacúsicos. Nuestros barrios tienen voz, porque no tienen un micrófono, una cámara, un medio de comunicación propio. Entonces, pensar que las fuerzas son los vestigios que heredamos de la dictadura militar y que todo ese entramado tan complejo es muy difícil de desandar, lo podemos entender, lo podemos compartir. El silencio que los apaña, no. Hay gente que nunca pisó la villa, no tiene la culpa de eso, no tiene familiares en la villa, no tiene la culpa de eso. Le construyeron un imaginario absolutamente irreal. Es mentira. El derecho a la información, no solo de quien la emite, no solo es justo y necesario que puedan expresarse los sectores históricamente silenciados, es justo y necesario para quienes no lo pueden escuchar y quienes construyen entonces de ese escenario imaginario que les venden soluciones que son imaginarias también. Porque terminás pidiendo que le den más plata a los que orquestan los destacamentos, que mandan los chicos en peligro a robar para después presentártelos como peligrosos y que entonces pidas más presupuesto para más destacamentos, que mandan más chicos a robar, para que sientas más inseguridad de la que necesita más presupuesto para más destacamentos de los que mandan más chicos a robar. Y no termina nunca. La solución viene por otro lado. Nosotros necesitamos control popular de las fuerzas de seguridad. Quienes gobiernan a los socios del narcotráfico no pueden ser los mismos que los vienen patrocinando. Yo grito para que no haya más desalojo. Yo grito por más y mejores escuelas en los barrios. Yo grito para que el agua no nos tape cada vez que llueve. Yo grito para que los medios dejen de mentir sobre nuestros barrios. Yo grito para que el Paco no mate más pibes. Yo grito porque los colectivos pasen cerca de nuestras casas. Yo grito para que haya más habitas en mi barrio. Yo grito por mejores servicios básicos. Yo grito para que haya agua en mi barrio. Yo grito por una vivienda digna. Yo grito porque merecemos vivir mejor. Yo grito para que nunca más otros vuelvan a escribir nuestra historia.
Bueno, estamos acá con algunos de los integrantes del colectivo de La Garganta Poderosa. A ver, les pido que se presenten cada uno para así yo no cometo errores de nombres, sobrenombres y esas cosas. Dale. Mi nombre es Daniela Mérida y soy comunicadora de La Garganta, fotógrafa del barrio Fátima en Villa Soldati. Yo soy Nacho y también una de las cuerdas vocales de La Garganta en Zabaleta. Yo soy Alejandra Díaz, redactora de La Garganta Poderosa de Zabaleta. De Zabaleta también. Bueno, un colectivo que ya esta nota para mí tiene una particularidad que me alegra, que es que estoy hablando con personas con nombre y apellido que integran este colectivo. Ahora, durante mucho tiempo La Garganta empezó como un proyecto colectivo en el que no había nombres. ¿Quién me cuenta un poco cómo empezó La Garganta, por qué esa decisión y por qué este cambio? La Garganta en realidad es una cooperativa de comunicación que se desprende de un entramado asambleario, somos más de 50 asambleas en todas las provincias, empezó siendo una sola en Zabaleta, donde la necesidad de organizarnos nos llevó... Ubicanos, perdóname que te interrumpa, pero ubicanos dónde queda Zabaleta, qué cantidad de habitantes hay, porque este es un programa que sale en toda la provincia de Buenos Aires, básicamente. Sí. Zabaleta es una villa, en realidad un núcleo habitacional transitorio. Lindo nombre, ¿eh? Bueno, claramente ese nombre no nació de una toma, nació de una propuesta de un gobierno de la ciudad que en algún momento de estos más de 50 años que tiene el barrio, a 15 minutos del obelisco, desapareció de los registros oficiales, porque si vos buscás Zabaleta ahora, en la guía T es un cuadrado gris, en el GPS es un cuadrado rojo y en el mapa interactivo de gobierno de la ciudad que lo creó es un cuadrado blanco. El certificado de vivienda que en su momento le dieron a Ale hace 48 años dice núcleo habitacional transitorio. Entonces cuando nosotros empezamos a organizarnos por el mismo camino que un montón de otros vecinos y vecinas con las mismas inquietudes, los mismos defectos, las mismas virtudes, intentaron siempre organizarse y pudieron hacer que el barrio sobreviviera a pesar de tanta hostilidad, a veces de un Estado avasallante y otras veces de la ausencia del Estado, nos pusimos a pensar en las condiciones que pudieran garantizar que ese camino fuera un poco más fructífero que otros que habían truncado y surgió la idea del anonimato como una manera de garantizar la preponderancia del colectivo y de evitar que pudieran demonizarlo, como hicieron con otros proyectos genuinos y colectivos en la historia de nuestros barrios, donde después de reducirlo a una sola figura, se les hace muy fácil a quienes manejan los hilos de los grandes medios poder demonizarlos o presentarlos de otra forma. Esto suele suceder cuando afectan sus intereses y como nuestros objetivos de mediano plazo estaba a afectar sus intereses, nosotros decíamos que mientras no fueran villeros los guionistas del circo mediático, nosotros preferíamos no ser actores de ese circo. Y si bien hoy tratamos de que todas nuestras presentaciones reafirmen esa condición colectiva, en parte también estuvimos forzados a ponerle rostros y nombres a nuestras denuncias porque la lucha histórica de nuestros barrios contra la represión estatal, contra el silenciamiento que imponen las fuerzas en el territorio, demandaba asumir esa responsabilidad, la visibilidad mediática que se presentaba en principio como un privilegio político, pasó a ser también en un momento una responsabilidad que debimos asumir. Ahora decime, Analia, vos sos fotógrafa, decís, de la revista, de La Garganta Poderosa, que es el instrumento de comunicación de La Poderosa. ¿Qué significa ser fotógrafa de esta publicación? Una publicación en la cual todo el mundo la conoce porque tienen notas a personalidades del mundo que no son habituales en los medios de comunicación supuestamente institucionalizados y dominantes, ¿no? ¿Cómo es esto de ser fotógrafa de La Poderosa, de La Garganta Poderosa? Y es un rol que nos toca porque fuimos elegidos por nuestras asambleas como comunicadores, yo como fotógrafa en sí. De hecho, comencé siendo redactora, pero me pasé a la fotografía luego de la nota con Evo Morales, con el presidente de Bolivia, que ahora les voy a pedir a las dos, a Alejandra y a Analia, que me cuenten un poco, Dani, perdón, que me cuenten un poco cómo fue esa nota. Ahí empecé a sacar fotos porque éramos las dos redactoras
y ahí está la necesidad de nosotros, ¿no? De aprender y seguir aprendiendo para poder tener más roles en la necesidad de cómo comunicar. Para mí la fotografía es algo hermoso, en donde está mi mirada, lo que quiero mostrar desde mi barrio, desde los barrios, algo tangible de lo que vivo día a día en la cotidianidad de mi vida y de mi vecino. Y para mí la fotografía, una fotografía de cómo lo va plasmando uno, dice más de 1000 palabras a la vez. Y para mí es eso la fotografía. Y fui aprendiendo luego esa paso nota, me pasé a la fotografía directamente. Acá me expreso, dijiste. Claro, acá me expreso, es lo mío, dije. Y vos, Daniela, contanos cómo fue sucintamente esa entrevista con Evo Morales, porque es el presidente de Bolivia. No es fácil llegar a un presidente, sea el del país que sea. Bueno, fue algo, primero, muy emocionante, creo que nos queda marcada a las dos y a toda la organización. Pero fue una locura, ¿no? A ver. Una locura linda, porque estuvimos casi un mes instaladas allá en Bolivia, yendo todos los días a la... Cuando decís instaladas, contemos que no es instaladas en un 5 estrellas esperando el llamado. Era que estábamos en la plaza, paseábamos con las valijas, empezamos a vender latitas, hicimos carteras, vendíamos revistas. Yo tenía unos almanaques del primer año de la revista y pedía monedas explicando lo que estábamos haciendo con mi compañera. Es decir, esperando que las atienda Que nos atienda el presidente. Y la gente nos daba monedas y con eso podíamos comer, buscábamos hoteles por todos lados, donde era el más barato, porque a cierta hora de la mañana ya se cumple la estadía y si uno se pasa de horario hay que pagar de vuelta. Entonces nosotros temprano salíamos con todo. Pero todos los días con la insistencia de perseverar para que nos atienda el presidente hasta que finalmente lo logramos y fue algo inolvidable. Ahora, no solo los atendió, sino que, bueno, como ven las imágenes, está Evo con una tabla de surf. Sí. Que es como que la vemos en la pantalla. Sí. Cuéntenos por qué esto, a ver, ¿quién me cuenta por qué Evo con una tabla de surf? Porque no tenía salida al mar. Entonces, hicimos este eslogan, como una campaña, te pido un mar para Bolivia. El primer presidente que nosotros tuvimos gritando fue Pepe Mujica, que fue algo similar la nota, porque también fue sin nada pautado. Las notas que nosotros logramos tener es por esa perseverancia y también por lo que implica la revista. Digo, somos nosotros los comunicadores de nuestro barrio y no es algo de como muchas que genera como un rédito. Para nosotros es el contar desde nuestro barrio lo que queremos contar. Y con Pepe fue algo similar, donde no hubo ninguna pauta, en donde viajó Ale con otro compañero también y se dio la nota porque nos conocieron y vieron que... Y nos trataron de locos también. Bueno, a las madres también, ¿no? Me hacen acordar, en este relato me hacen acordar que estaba hablando la otra vez con Eve de Bonafini y Eve me decía, bueno, hay muchas cosas que no se deben pero se pueden. Y creo que eso ha sido un poco la historia de los organismos, cada una con sus formas, pero es también un poco la consigna, pensaba mientras los escuchaba, de ustedes, porque son esas cosas que uno dice, no, ¿cómo voy a hacer cómo voy a irrumpir, a romper esos protocolos para lograr lo que en realidad es un derecho, ¿no? Que los presidentes hablen con sus pueblos? Sí, ahí un poco sumando lo que decía Dani en relación a los personajes que llegan a las tapas, ¿no? Y una pregunta que muchas veces nos hacen, bueno, ¿cómo hicieron para conseguir una nota con el Indio Solar? Y la verdad que nosotros no tenemos un teléfono rojo que no tengan los otros medios, tampoco tenemos un helicóptero como tiene Haddad para tirarnos en paracaídas en el jardín de las casas. Creo que es eso, ¿no? Es que hay una propuesta distinta, que una cosa es que vos llames al Indio Solari para decirle que hay una familia que se apropió del monopolio del papel a punta de pistola y entonces generó un montón de riqueza, pero ahora quiere generar un poco más y vos le pudieras destinar un poco de tu tiempo, contra una propuesta que en realidad
de alguna manera transparenta que nosotros necesitamos, la influencia que también el mercado les ha dado a muchos que tienen un talento indiscutible, como otros tienen talento indiscutible en nuestros barrios, pero el mercado no les ha dado ese lugar, y como son figuras de la cultura popular, en general reconocen que esa realidad es injusta, y así como algunos de nosotros ponemos el cuerpo, o ponemos la mirada, o ponemos la pluma, bueno, ellos ponen un grito que a nosotros nos permite sacar eso para afuera. El grito, ¿cómo fue la decisión de que fuera el grito la tapa de la revista, ¿no? Nos quejábamos del silencio. El primer número fue Román a la tapa, Román Riquelme. Nosotros no sabíamos si iba a haber un número 2 de la revista. Porque hicimos... ¿En qué año salió por primera vez? El 1 de enero de 2011. Porque era uno de los días que no trabajaba el prensa y porque era el aniversario de la Revolución Cubana. Nosotros 3 meses antes, después de un informe de América TV que presentaba a Zabaleta como un desafío a la muerte, utilizando imágenes de un documental sobre una cooperativa de recolección del barrio para mostrarlo como una cámara oculta de un desarmadero clandestino. ¿Eso hicieron? Hicieron eso, hicimos una movilización a la puerta del canal y solamente salió en Página 12, no salió en ningún otro medio. Entonces ahí nos dimos cuenta que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran los mismos que estaban demonizando nuestros barrios, que había que construir una alternativa propia, que no iba a tener pauta oficial, que no iba a tener publicidad comercial, que de la primera mayúscula al último punto se iba a valer de quienes dieron la vida, como Rodolfo Walsh, por pensar un semanario villero, hasta quienes en nuestro barrio seguramente quisieron hacer periodismo, fotos, poesía, y seguramente lo habrán hecho, pero no trascendieron. Ni nosotros mismos pudimos colgar al inicio de esta historia un cuadro de un periodista villero, porque ni adentro de nuestros barrios lo conocíamos. Y 200 años de crisis vocacional es mucho. Más bien ha habido un sistema que se ha encargado de que no pudiéramos hablar, y en relación a eso quería volver sobre Eve, porque vos la nombraste recién, y nosotros sentimos muchas veces los medios son bastante duros con quienes daban el 98% y no dieron el 2 restante, porque si le cayeran a los que dieron el 2 y no dieron el 98, caerían unos cuantos más. Nosotros, así como hemos sido muy críticos de las cosas que afectan en nuestros barrios, en cualquier coyuntura política, reivindicamos desde siempre a las madres y a las abuelas, no solo porque la lucha que permitió que nuestros barrios subsistieran, sino también porque lo que nosotros vivimos en primera persona. Ese número 1 del que estamos hablando de La Garganta nos llevó a Villa Gesell a mostrarlo, a venderlo, a presentarlo, y nos costó que la policía bonaerense nos decomisara las revistas, nos cagara palos adelante de chicos, hijos de nuestros compañeros, los dejaran a los chicos tirados en la peatonal de Villa Gesell en enero, en el medio de un contexto en el que la gente que se paseaba por ahí había escuchado lo que era la revista todavía no era conocida, pero ya la había promocionado Víctor Hugo y la gente había estado hablando con quienes ahí la difundíamos. Entonces cuando nos pegaron la gente empezó a tirar cosas sobre los patrulleros, nos llevaron a nosotros a la comisaría de Villa Gesell diciendo que éramos zurditos y que no sé qué, y pensaron que les iba a salir gratis como les suele salir pegarle a los pibes o las pibas de nuestros barrios, y a los pocos minutos que entramos a la comisaría ya había llamado Eve Bonafini, había llamado Pérez Esquivel, habían llamado los directores de algunos medios que consideramos compañeros. Nosotros no conocíamos a Eve Bonafini hasta ese momento personalmente, más que de las marchas, de alguna ronda de jueves, pero ella no se había sentado nunca a hablar con nosotros y nosotros tampoco con ella. Ni bien salimos de la comisaría, nos llamó por teléfono y nos dijo que al día siguiente ella iba a ir con un grupo de madres a nuestra redacción en Zabaleta, sin fuerzas de seguridad, sin guías turísticos, se iba a bajar de un auto y iba a venir caminando por el pasillo de la tira 6 hasta la redacción. Y no solo que hizo eso, sino que trajo atrás suyo a Telesur, a Canal 7. Adelante de esas cámaras pidió la renuncia del comisario, que finalmente fue destituido en Villa Gesell, y después se metió con nosotros adentro de la redacción y nos dijo: miren, yo traje 2 banderas, una de las madres y una de Néstor, pero la realidad es que como no sabía dónde ustedes estaban parados políticamente, o si tenía una definición partidaria, que de hecho nosotros no lo tenemos, una estructura bastante heterogénea en ese sentido, no quise abrirlos sin consultárselos. Entonces, pocas veces a nosotros nos han respetado tanto como esa irrespetuosa que presentan en los medios de comunicación. Mira vos, toda esta historia surge a partir de la charla, ¿no? Qué lindo, qué lindo, porque uno ve que, bueno, por algo la gente se encuentra, ¿no? Por algo determinada gente se encuentra. Ahora, en esto de este grito que muestra, digamos, que es la contracara de ese silenciamiento, ustedes también tienen que luchar. Vos decías, en realidad la palabra que está, creo que define un poco todo esto, es la estigmatización de la pobreza, ¿no? Y de la pobreza que pasan a ser culpables de los delitos, además.
Y hay películas que ustedes veníamos charlando y mirando las entrevistas que sobre todo a vos, Nacho, que sos como el vocero de La Garganta, te he escuchado, que a ustedes les duele mucho porque refuerzan esa estigmatización. ¿Cómo hacen para luchar con esto, ¿no? Para un poco lo que decía Daniela, de ver qué hay detrás, qué hay en la vida cotidiana del barrio, del trabajo, de lo que padecen, de todo esto? Simplemente es mostrar lo que vivimos realmente. Y por eso somos vecinos los que estamos en la cooperativa de comunicación. O sea, a mí no me dan un libreto para decir lo que tengo que decir, sino que cuento la realidad, la verdad de lo que vivimos. Y es poner eso en la agenda, mostrar cómo somos, qué hacemos y para qué hacemos las cosas. Nadie muestra que en nuestras villas a las 5 de la mañana ya está la parada de colectivo llena de gente esperando para ir a trabajar. Cómo la calle se viste de blanco a través de los chicos que van al colegio, nos ponen en lugares de que somos vagos, de que vivimos de planes sociales. Eso es lo que los grandes medios de comunicación muestran y nosotros estamos para contar la verdad de cómo vivimos simplemente. Y en cómo vivimos también hay mucho de tragedia, ¿no? De tragedia por esa persecución de las fuerzas de seguridad. Ha habido casos que han sido paradigmáticos en esta persecución. Uno es el caso de Kevin, que era tu ahijado, Nacho, y el caso también de los dos chicos adolescentes que fueron hostigados, primero en la Costanera y después, trasladados a otras como Iván y no me acuerdo, y Ezequiel. ¿Qué pasó con estos casos? ¿Qué pasó con el caso de Kevin? Recordanos para que todos sepamos de qué estamos hablando. Kevin tenía 9 años y para nosotros hoy se volvió una bandera, un stencil, un símbolo, pero para mí sigue siendo mi ahijado, para Paola sigue siendo su sobrino, para Roxana sigue siendo su hijo, para Marilyn sigue siendo su hermanito. Y entonces nosotros siempre les pedimos que traten de pensar en eso, ¿no? En mi ahijado, en el ahijado de ustedes, en el sobrino de ustedes, en el hermanito de ustedes. 9 años, escondido abajo de la mesa, dentro de su casa, cuando se desató un tiroteo que duró más de 3 horas, con 105 disparos de UCI y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería y de prefectura. Uno de esos disparos, cuando se disputaba en una casa deshabitada, 2 bandas que lo que se disputaban es un negocio regulado por las fuerzas que liberaron la zona y que no atendieron ninguno de los 9 llamados al 911 que respondían negativo, no se registran detonaciones cuando estaban parados arriba de un mar de balas. Una de esas balas cruzó la ventana de la casa de Kevin, le pegó en la cabeza a Kevin y mi comadre lo levantó con la masa encefálica chorreando en los brazos para llevárselo corriendo al hospital porque la ambulancia nunca lo hubiera entrado a buscar. Y mientras ella lo llevaba corriendo al hospital, los prefectos que liberaron la zona le robaban 200 pesos y los celulares de adentro de su casa. Nosotros hicimos lo imposible para que el caso se mediatizara. Kevin fue tapa de La Garganta. Hay una película promocionada por el Festival de Cine y Derechos Humanos de Nápoles y de Buenos Aires explicando de qué manera las fuerzas propiciaron ese asesinato. Y ahora, mientras nosotros estamos acá hablando en televisión, Daniel Andrés Stolf, que era el responsable del operativo que liberó la zona, está caminando por las calles de Entre Ríos con un uniforme que le damos todos nosotros, una chapa que le damos todos nosotros y un fierro en la cintura, cuidando a los niños que allá viven, porque gozan de la impunidad que les da el silencio y de hecho habilitan esas muertes porque saben que si la bala en vez de pegarle a mi ahijado le hubiera pegado a mi compadre, a ellos le hubiera bastado con decir que abatieron un jefe narco. Si vos te fijás, todos los casos que hemos podido viralizar en La Garganta, de asesinatos por la represión estatal o por la violencia institucional.
María en un incendio que no hubiera sido mortal a los 5 años en la Rodrigo Bueno, cuando no cumplieron la ley de urbanización. Gastón en el pozo ciego de la urbanización, ahogado en la mierda literalmente porque inhibían el ingreso de materiales, además de no cumplir la ley. Pascual en la Villa 31 porque lo tuvo que llevar al hospital su mejor amigo en un carro de cartonear. Facundo en la Villa 21-24 porque se cayó un árbol en el techo de chapa de su casa que su mamá había denunciado 3 veces. La represión a la murga de la 1114, una bala de goma en la cabeza de Ariel que tiene 8 años. El reviente del comedor infantil de Lanús. Todos esos casos tienen por denominador común la inocencia inapelable de los niños, porque no pueden decir que hay jefe narco de 9, 10 o 11 años. Pero la realidad que vivieron todos ellos no solo es la que viven todas las niñas y los niños de nuestro barrio, es la que viven todas sus familias, con la diferencia de que cuando los muertos son pobres adultos es mucho más difícil de contar. Bueno, sobre todo esto y cómo llegó todo esto a Naciones Unidas, vamos a hablar en el próximo bloque, acá en Notas Verdaderas, con 3 representantes de la Garganta Poderosa. Seguimos en Notas Verdaderas hablando con Daniela, Nacho y Alejandra, integrantes del colectivo de La Garganta Poderosa. Y al término del primer bloque contaban un poco la tragedia de los asesinatos de criaturas, sobre todo que han vivido en distintos barrios del país, no solo de la capital, del conurbano, sino en distintos lugares del país. Ahora, esta situación llegó a Naciones Unidas hace un par de semanas, se puede decir. ¿Y cómo llegaron al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas? Sin querer, sobre todo. Llegamos sin querer porque es una triste satisfacción poder poner ahí un grito que ojalá no hubiéramos tenido que poner y que viene a dar cuenta de una realidad sistemática que envuelve a la vida dentro de nuestros barrios, donde esas muertes conviven con la represión estatal y con el abandono de manera permanente e institucionalizada. Ellos en general se encargan, cuando nosotros logramos que algún caso asome la nariz en sus medios, de aclarar que se trata de un caso aislado, de un loquito suelto, de un uniformado que se desmadró. Y nosotros tenemos registro para dar cuenta que eso no es así, porque después del asesinato de Kevin empezamos a implementar un dispositivo de control popular a las fuerzas de seguridad en cada uno de nuestros territorios, que no es ni una policía comunal, ni nada que se le parezca, no le agrega ni una sola bala al conflicto, es simplemente una comisión de vecinos organizados que regula el accionar de la fuerza de seguridad, o que lo registra en realidad, toma denuncias con documentos gráficos, audiovisuales, testimoniales, en comunicación directa con la Procuración contra la Violencia Institucional y con organismos de derechos humanos, pero pasando por afuera o por encima de las comisarías y los destacamentos policiales, que son los que administran el delito dentro de nuestro barrio. Cuando decís administran el delito, ¿qué querés decir concretamente? Queremos decir que no hay manera de explicar cómo puede haber un tiroteo por medio en algunos barrios donde el 100% de los vecinos tiene amigos o familiares muertos o heridos en un tiroteo, y ni un solo herido de la fuerza de seguridad, ni un solo registro de un tiroteo entre la fuerza de seguridad y las bandas que en teoría vienen a combatir. La realidad es que si los dueños de McDonald's o de Coca-Cola, que son negocios más chicos que el narcotráfico, no viven en barrios sin gas, sin luz, sin cloacas, los dueños del narcotráfico tampoco viven en esos barrios, y quienes en los barrios encuentran por ese camino una manera de subsistir, en general terminan presos o terminan muertos. Pero lo que nosotros hablamos con los chicos de nuestros barrios cuando peleamos para que se rescaten de esos caminos que a veces son los únicos que les ofrecen, lo que les preguntamos es si conocen algún vecino de su barrio que se haya hecho rico o feliz vendiendo droga. Y vendiendo droga, los que son ricos o felices en general ya lo eran antes de empezar. Nosotros presentamos en junio de este año 10 casos de torturas y hostigamientos sobre menores en nuestros barrios, que son apenas 10 casos testigos que documentan la violación del Estado argentino al artículo 47 de la Convención por los Derechos del Niño, que dice que los Estados partes deben garantizar que los niños no sufran torturas ni prácticas humillantes, degradantes, que no padezcan maltratos. 10 casos de distintas provincias que iban desde las torturas a Iván y Ezequiel en la vera del Riachuelo de la Villa 21-24, el 24 de septiembre del año pasado, con prácticas que uno creería que solo puede encontrar en el Nunca Más,
Chicos de 15 y 18 años detenidos sin ninguna razón más que la incompatibilidad de su campera con su color de piel a juzgar por el uniformado que los detiene, de la Policía Federal, sin registrarlo en ningún lado, se lo pasa a Prefectura, que los amenaza con pasárselos a Gendarmería, como para que quede claro que no hay un caso aislado, el caso aislado es la posibilidad de contarlo. Los suben a un auto, los llevan a una garita en Osvaldo Cruz de Iguazú, los humillan, los denigran, los escupen, los encapuchan, los suben a un auto y los trasladan a la vera del Riachuelo de la Villa 21, donde los esposan a unas vallas y les empiezan a machetear la espalda para que corran, esposados, por lo que Iván perdió la sensibilidad de la mano durante 2 meses. Después les queman cigarrillos en las piernas mientras hacen abdominales, les saltan en la espalda mientras hacen flexiones de brazos, les ponen un revólver en la nuca para que recen un Padre Nuestro frente a la iglesia del Padre Pepe y finalmente los someten a un simulacro de fusilamiento diciéndoles que van a terminar en el Riachuelo como Ezequiel de Monti y invitándolos a correr una carrera que hasta el día de hoy creo que ninguno de nosotros les preguntó a ellos qué pensaron en ese momento. Invitándolos a correr una carrera, un chico de 15, 18 años, y piensen de vuelta en un chico de 15, 18 años que tengan en su familia, mirando a su amigo para ver si hay que correr rápido para salvarse los dos, si hay que correr lento para que se salve el otro, porque el que perdía la carrera lo iban a matar. No los mataron, tampoco los mataron con el miedo, ellos salieron a denunciarlo, pusieron la cara, y ese es uno de los casos que documenta frente a la ONU la realidad que vive en nuestros barrios. Pero eso llega también a otros matices de avasallamientos que parecen surrealistas, como por ejemplo la detención a 2 compañeras formoseñas hace un par de semanas por intentar registrar con su teléfono la detención arbitraria de un malabarista que en teoría violaba una norma del Código Contravencional Provincial que dice que no se pueden mantener elementos suspendidos en el aire que puedan herir la integridad de terceros, para que vos no cuelgues una maceta que pesa 300 kilos con 2 piolines, no para que un flaco no tire 5 mandarinas y pida una moneda para comprarse un sándwich. Entonces, en junio presentamos 10 casos de tortura y la ONU nos convocó a Ginebra, a la convención ahora, no solo para ampliar esos 10 casos, sino para enmarcarlos. Porque casos como esos, en el último mes, tuvimos 1000. Y esto que enfatizamos en la villa donde nosotros vivimos, sucede todavía de manera más notoria o más grave en el interior del país, donde muchos de los códigos de faltas o los códigos contravencionales se arrastran casi intactos desde los tiempos de la dictadura, como por ejemplo en Córdoba, donde el merodeo, la vagancia, la ofensa a la moral pública siguen siendo contravenciones que habilitan a que un policía te lleve a un calabozo y el comisario te dicte una sentencia de 2 semanas con la versión que el policía mismo le da. Y con esto cierro porque parece bastante gráfico. En esa asamblea nuestra de Córdoba, en el barrio Yapeyú, donde todos los chicos que tienen entre 16 y 22 años han ido presos muchas veces porque es la manera que tienen de que no lleguen al centro de la ciudad. Ahí vive Pocho, que es el cuarto de 4 hermanos y el único negro de pelo largo de los 4 hermanos y por eso también el único que fue preso muchas más veces que el resto. La madre de Pocho, después del segundo trabajo que perdió Pocho por estar en el calabozo, le dijo a Pocho que se iba a cortar el pelo. Y Pocho lo planteó en la asamblea. Entonces todos los compañeros se indignaron con la mamá de Pocho porque no podemos permitir que nos digan cómo vestirnos, que nos digan cómo cortarnos el pelo. Y la madre de Pocho, muy respetuoso, dejó que hablaran todos y cuando terminó de hablar le dijo, ¿saben qué? Me parece bien lo que piensan, pero yo soy la mamá, Pocho perdió 2 trabajos, así que se va a ir a cortar el pelo. Y esto a veces ni lo contamos porque parece un cuento de Fontana Rosa, pero la historia termina en que cuando Pocho fue a la peluquería a cortarse el pelo, no llegó a la peluquería porque se lo llevaron preso. No, es indignante, preocupante, es terrible, la verdad que es terrible. Ahora, vos hablabas del tema de ningún narco vive en la villa, ningún jefe narco vive en la villa. Ahora, ¿cómo el tema de la droga, del consumo, no solo de la venta, del consumo de droga y de la tragedia que esto implica para muchos chicos, es un dato de la realidad también? ¿Cómo se paran ustedes frente a esta realidad y qué hace el Estado frente a esta realidad? No sé quién me quiere contar. A ver, dale, Daniela. Conociendo cómo se habla del narcotráfico y todo eso en los barrios, hace un par de meses, en la 1114 se hizo como una... ¿La inauguración? No. ¿Un operativo? Como un mega operativo en donde estuvo Patricia Bullrich. Y justo ese mismo día, en donde se habla del mega operativo y todo lo que van sacando, nosotros desde el Facebook también, los medios estuvieron ahí desde muy temprano, de la madrugada fue eso. Justo también inauguramos
otro merendero de La Poderosa ahí, como mostrando esto, ¿no? Vos mostrás y hacés todo ese panorama de lo que querés mostrar en cuanto a la inseguridad, en cuanto a cómo muestran a las villas. Nosotros por este lado estábamos inaugurando otro merendero porque necesitábamos la necesidad, porque muchos pibes no meriendan, muchas veces termina siendo la cena, la merienda para muchos. Y es como algo contradictorio en ese sentido, porque se habla mucho de esto, y las necesidades que se van generando hoy en día y que se va encrudeciendo mucho más en los barrios no se muestra. De hecho, cuando a nosotros nos convoca en su momento el Ministerio de Seguridad para que nosotros diéramos cuenta del accionar de los gendarmes y prefectos, ya desde entonces luchábamos para que estuvieran identificados, que todavía no lo están, y eso deja una situación muy vulnerable. Los chicos están en una situación de consumo problemático, porque la electricidad se usa en nuestros barrios desde mucho antes que la discusión de las Taser, y desde mucho después, y durante, como se usan elásticos con balines para pegarle en la cara y correrlos. Si nosotros contamos todo esto, teniendo la posibilidad de estar acá, de organizarnos, de tener una revista, imagínate, los chicos están desprotegidos sin siquiera un contexto familiar. Cuando empezó la Garganta, y un compañero que estudiaba periodismo vino al espacio de Educación Popular a contar que se escribían las noticias con las 5W, que decían quién, cómo, cuándo, dónde y por qué a la cabeza de la noticia. Kiki, un filósofo de nuestro barrio que en ese momento tenía 12 años, dijo que ¿por qué 5W? Y entonces como dijo, bueno, por el periodismo en Estados Unidos. Y Kiki decía, pero Estados Unidos nos dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas, y no le cerró. Y la semana siguiente vino y dijo, yo tengo una técnica mejor que las 5W, que son las 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tal vez si nosotros hubiéramos creído en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros filósofos, en nuestros barrios, en vez de comprar la comida masticada que nos mandaran, tal vez no hubiera sido necesaria una revista para desestigmatizar las villas, y tal vez tendríamos bastante más claro por qué se dan los flagelos que se dan, por ejemplo, en relación a la droga. Porque con la 5W un montón de veces le contaron a todos ustedes seguro que un delincuente asaltó un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Y con la 5P de Kiki le tenía que haber dicho que ayer encontraron a una persona armada porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 12 años, porque su padre trabajaba 25 horas por día porque nació en una villa. Eso se parece mucho más a nuestra realidad que lo que desde afuera nos proponen. Y los imaginarios que se construyen cuando no hay voces de nuestros barrios también son muy peligrosos, porque el sentido común dice, bueno, ustedes no tienen cultura del trabajo. Ojalá Alejandra podía hacer 6 programas contando toda la cultura del trabajo que tuvo por todos los rubros que se les pueda ocurrir, y nosotros, al mejor de los nuestros, lo tenemos preso por sobredosis de cultura del trabajo. Un chico que a los 15 años entrenaba a los nenes de 5 para tener los contenidos en un espacio de fútbol y de recreación, es hijo de un padre y una madre que trabajan todos los días 24 horas. Están en la primera hilera de casas de Zabaleta, que no fue relocalizada la única vez que se hizo viviendas, con lo cual vive de frente a un foco infeccioso, un montón de escombros, en una casita que tiene una ventana. En esa ventana la madre tiene un kiosco las 24 horas del día, y uno puede llamar a su papá herrero a las 3 de la mañana para que vaya a trabajar a su casa, porque trabaja las 24 horas del día. Alan está preso por robo a mano armada, aunque no hubiera matado ni una cucaracha. Pero salió a robar a los 16 años porque la ecuación que hizo le daba que trabajar 25 horas por día toda la vida no alcanzaba para poder vivir dignamente. Entonces, nosotros creemos que el problema del consumo problemático no puede estar asociado a la discusión con las fuerzas de seguridad. Y para entender eso, con informarse muy poquito alcanza. Porque hay que hacerse una sola pregunta, que nosotros hacemos en las universidades y que hicimos en el Ministerio de Seguridad, donde nadie nos supo contestar. Si depuramos a todos los loquitos sueltos, si no quedan más casos aislados, si los gendarmes se vuelven orgánicos de una voluntad política seria y vienen caminando por el pasillo de nuestra casa, por la tira 6, y llegan a la esquina donde están los chicos que consumen pasta base, y entonces no los patean, ni los escupen, ni los denigran, ni los picanean. ¿Qué hacen? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? ¿Qué mandato tienen? ¿Qué herramientas les dieron ustedes para que intervengan ayudando a ese grupo de chicos que está ahí? ¿Qué tienen que hacer? Se quedaron todos callados en el Ministerio de Seguridad, hasta que uno se puso colorado y nos dijo, ¿los dispersa? Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces lo que quieren discutir es relocalización de la marginalidad, a nosotros nos interesa. Si quieren discutir
Seguridad, invítenos del Ministerio de Desarrollo para que nosotros podamos contarles algo que no aprendimos en Harvard ni en ninguna universidad, que es que a los compañeros nuestros que consumieron o consumen base, les tenemos que pagar nosotros hasta 7 lucas por mes en la más barata de la clínica, donde tal vez de milagro pueda rescatarse, o pedirle por favor a los curavilleros que hagan malabar y los puedan tener en alguno de los espacios donde ellos intentan, porque no existe del Estado ni una sola institución seria, gratuita y de calidad donde los pibes puedan rescatarse. Entonces, si existiera, ahí podríamos ver cuántos de los chicos que llegan ahí llegan de nuestros barrios y tal vez terminemos discutiendo seguridad y consumo problemático en el Ministerio de Economía, que es donde a nosotros nos gustaría. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque con los chicos. Estas, la verdad, ejemplos de la garganta poderosa. Seguimos con los jóvenes de la garganta poderosa y hay dos mujeres, mirá, estamos en 50 y 50 en esta mesa, que no es lo habitual, ¿viste? Bueno, cuéntenme las dos mujeres, cómo es esto de ser mujeres en la garganta poderosa, en el barrio, en el colectivo y en la sociedad en general. A ver, ¿quién empieza? Alejandra, Daniela. Qué sé yo, para mí es sentirme orgullosa de ser mujer y de las mujeres que tengo a mi lado también, ¿no? Y los compañeros que también nos respetan como mujeres. Nosotros podemos estar trabajando, yo estoy en el dispositivo de Vecinos Sin Gorra, Dani puede cambiar de una cosa a otra, pero lo más importante es la solidaridad que hay entre todos, el compromiso, la responsabilidad para llevar una tarea que es grande, ¿no? La tarea de querer transformar nuestras vidas, la vida de todos nuestros compañeros y los que no lo son, para que tengan una vida digna, una vida mejor. Creo que a través de la comunicación, a través de nuestros talleres, es lo que hacemos diariamente, ¿no? Y con respecto a lo que es ser mujer, nosotros desde el espacio de género que tenemos desde la organización, es reivindicar primero lo que dijo Ale, orgullosa de ser mujer y mujer villera. Es eso, es reivindicar tanto antes de lo que hace una mujer antes de sufrir la violencia de género. No parieron con violencia directamente. La vivimos, esa violencia institucional, todos los días, y una madre, una hija, una hermana la vive todo el tiempo, desde que no entran las ambulancias hasta cuando termina generando esa violencia directamente un hombre hacia una mujer. Nosotros lo que decimos siempre es, de hecho ahora se da el encuentro en donde venimos participando de hace mucho tiempo también, y ahí nosotros llevamos nuestras vivencias como mujeres villeras, y también para empezar a darse eso, de que las vecinas vayan y cuenten su historia, reivindicando su lucha. No es casualidad que muchas de nuestras vecinas son las que generan los comedores, las ollas populares. No es casualidad tampoco que cuando a una vecina la cagan a palo sale una vecina a defenderla. No, ese es el empoderamiento que se viene dando desde los espacios de género con las vecinas hasta la Casa de la Mujer, que en Retiro, las compañeras de Retiro están empezando a construirla por esa necesidad misma, ¿no? De que las mismas vecinas acompañen a su propia vecina que pasaron por ese transcurso, por esa violencia, acompañándolas a... Muchas de nosotros no sabemos cuando, por ejemplo, dónde ir
dónde denunciar, porque en la comisaría básicamente no te lo toman, de hecho te empiezan a decir qué hiciste, ¿estás segura para hacer la denuncia? Les pasa todo. Otra violencia, ¿no? Que no es solamente la de los golpes. La violencia institucional. La violencia sí. institucional. Claro, que hay no que también sospechen de lo que vos estás claro, contando. Eso también es violento. Y que cada compañera, cada vecina se esté formando en dónde y acompañando a su vecina es el logro de la comunidad, el servicio de la comunidad, que es más que eso, en el barrio. Y la Casa de la Mujer lo que viene a hacer es eso, de tener compañeras que sean abogadas, psicólogas, no sé, que puedan estar acompañando a las vecinas, es algo, porque en nuestro barrio también tenemos vecinas que estudian abogacía, que estudian psicología, que estudian trabajo social. Que puedan prestar el hombro, el oído. Algo muy importante, que hay vecinas que son madres solteras, que tienen que trabajar, criar a sus hijos. Es mucho, todos no lo entienden así, y es una carga muy, muy pesada la que lleva una mujer, más siendo villera con toda la estigmatización que hay, ¿no? Empoderándose en esa independencia económica, porque de cierta forma el hombre tiene como la ata a eso, porque muchas tenemos... Yo no tengo hijos, pero sí mis vecinas la tienen y la vivo con mi madre también. Esa dependencia económica que no te permite romper definitivamente y que termina aguantando al marido de esa forma, desde lo psicológico hasta lo físico. Y desde el acompañamiento que se da es armar una cooperativa para que a poco se pueda dar esa independencia económica y pueda empoderarse esa mujer y decir ya no, basta, y poder irse. Y tampoco es que te puedes ir porque... ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Y ahí es el rol de la casa, del grupo. Y el acompañamiento que hacemos también es en persona. No es que le decimos, toma este numerito, llama. No, nosotros llamamos, acompañamos. Estamos en cuerpo presente para acompañar a esas compañeras que no se sientan solas, que estén acompañadas. Creo que eso también es muy importante, no dejar a las víctimas solas, ¿no? ¿De qué están hartos? De la desigualdad. Y del silencio. Creo que toda esa muerte, esa represión, ese abandono no sería sostenible si no estuviera envasado en tanto silencio. Yo creo que independientemente de los matices partidarios e incluso las diferencias ideológicas, hay algunas cuestiones humanitarias en las que todos tendríamos que poder coincidir. Y no coincidimos porque no se conocen, porque no está la posibilidad de mostrarlo. Siempre hacemos el ejercicio nosotros, incluso hacia adentro de nosotros mismos, decir, bueno, este sistema te enoja porque aliena, entonces no te puedes enojar con los alienados. Hay que construir una alternativa que seguramente va a ser difícil y llevará muchos años, porque a ellos les llevó muchos años poder generar este sistema que nos tortura, nos oprime o nos mata, ya sin siquiera tener la necesidad de meternos en un centro clandestino de detención, sino incluso legitimando esas prácticas. Todo eso pueden hacerlo porque están amparados en el silencio. Por eso nosotros no discutimos una ley de medios o una cooperativa de comunicación, porque está de moda discutir el rol de los medios. Nosotros solamente tenemos un medio porque es un medio. No queríamos un producto de mercado, un acierto editorial, un sueño periodístico. Para nosotros el medio es un medio para nuestro fin, que es una calidad de vida digna, sana. A veces nos preguntan, el Indio Solari, Maradona, Messi, ¿y ahora qué? Y ahora cloaca, decimos nosotros. Ahora decime, y en este contexto, ustedes describen una situación que se prolonga a lo largo de décadas, ¿no? Desde la misma formación del Estado argentino, pero tiene épocas en las que se agudizan estos procesos. ¿Cómo están viviendo este presente y qué los preocupa de este presente? Bueno, recién decíamos que estamos hartos del silencio y lo que nos preocupa es que no haya lugares donde se esté discutiendo que después de muchísimos años las escuelas de Zabaleta vuelven a tener chicos con certificado de parásitos y desnutrición, que necesitan ración doble
de los comedores que están vaciando, en los que la ración simple ya tampoco es lo que era, que el 47% de los niños y niñas de los barrios populares donde nosotros vivimos no alcanza los valores nutricionales que tiene que tener, que eso escala al 52% en edad de lactancia, que hay una emergencia alimentaria que no solamente dice que tenemos muchos más comedores, porque eso en los barrios en primera instancia es un amortiguador y es una buena noticia. Cuando hay más gente que se queda sin trabajo, el gobierno contiene abriendo nuevos comedores y en primera instancia parece un amortiguador. A la familia que le toca más de cerca de alguna manera le da un respiro, pero la realidad es que hoy en Zabaleta tenemos más del doble de los comedores que teníamos hace 2 años. A ninguno le alcanza la comida y la mayoría de las compañeras y los compañeros que están trabajando en esos comedores, que por supuesto no están oficializados por el Estado, en general trabajan por comida. Entonces, toda esa dinámica no se puede poner sobre la mesa y claro que viene desde mucho antes, de la creación del Estado argentino y de los otros estados que conforman parte de esta patria grande y baja, decimos nosotros, sobre todo la patria baja, porque La Poderosa tiene ahora también sus asambleas en la isla de Gaspar de Uruguay, en Asunción en Paraguay, en Cochabamba en Bolivia, en San Miguel del Padrón en Cuba, en Colonia de Guadalupe en México, y todos esos barrios se parecen mucho más entre sí que cualquiera de ellos al microcentro de la ciudad donde están enmarcados. Para nosotros poder romper ese aislamiento, ese puente, es el primer pasito del camino que queremos recorrer, porque no solamente se bloquea con restricciones económicas como bloquean a Cuba o con muros como Trump a los trabajadores mexicanos que sostienen su economía, también se bloquea con silencio y nosotros nos organizamos para poder romperla. Nos estamos volviendo a encontrar a fuerza de organización. Hoy hay una asamblea de La Poderosa también en San Miguel del Padrón en Cuba para recuperar. Ahora, y ¿cómo es esto? Porque también es, por un lado uno dice, bueno, qué bárbaro. Y por otro lado dice, bueno, ¿en Cuba también? ¿Por qué? En Cuba también porque Cuba padece un bloqueo criminal que privó a la isla de poder haber tenido un desarrollo económico y soberano como tuvieron otros países y que aún así tiene índices de equidad, de educación y de salud que serían el sueño de cualquiera de nuestros barrios y que no sabemos con el mejor de los gobiernos, que por supuesto no es este, cuánto tardaríamos en poder alcanzarlos. Entonces nos parece que ese ejemplo de soberanía, de dignidad del pueblo cubano, ellos quieren enquistarlo y nosotros necesitamos recuperarlo, abrazarlo, encontrarnos. Ellos rompieron esos puentes para que los argentinos que lleguen a Cuba sean aquellos que se pueden pagar un pasaje al Caribe con una cámara digital y que los cubanos que conozcan las villas las conozcan por los informes de CNN. Entonces a nosotros no solo nos llena de orgullo poder decir que hoy la Revolución Cubana acompaña este proceso de integración regional que es La Poderosa desde los jóvenes, desde los barrios en San Miguel del Padrón, sino también poder decir que Alejandra con su certificado original de vivienda de Zabaleta hace 48 años fue a disertar sobre la realidad política que nosotros vivimos al Centro Martin Luther King en Santiago de Cuba, o que Daniela estuvo hace un mes en Casa de las Américas en La Habana hablando de las villas en primera persona y reconstruyendo esos puentes que quisieron romper. Ahora, ustedes se definen como una organización apartidaria. Ahora, también fueron muy categóricos en Macri es el límite, Macri no. ¿Cómo es esa consigna y cómo decidieron esa consigna? Que es un plantarse claro, ¿no? Es la conformación de nuestros barrios. Nosotros somos representativos de nuestras asambleas, ni siquiera nos decimos representativos de los barrios que tienen un montón de compañeros de otras expresiones políticas. Ahora, la verdad es que nosotros entendíamos generacionalmente, hace 14 años, cuando empezamos un grupo de jóvenes a pensar La Poderosa, que había un desafío que teníamos que poder sortear. Jamás demonizamos la política partidaria, nos parece fundamental que haya compañeros con tantos o más valores que nosotros dando las mismas o mejores peleas ahí adentro, pero nos parece que también mientras tanto hay que poder ir construyendo algo que suba al piso de la participación a mediano o a largo plazo y que algo lo tiene que hacer. Si alguien lo tiene que hacer. Si nosotros fuéramos candidatos no sé si tendríamos mucho más que aportar a lo que otros compañeros diciendo cosas parecidas pueden aportar de distintas expresiones representativas del campo popular. Pero nos parece que en esa dinámica de la democracia liberal muchas veces quedamos atrapados a la necesidad de destinar los recursos a propaganda, a decir cosas que afuera quieren escuchar, a aliarnos con quienes en realidad se empoderan en detrimento de nuestros barrios. Entonces que hay compañeros que dan esa pelea inmediata y bienvenido sea, pero que esa pelea inmediata tiene que estar complementada por una pelea a mediano plazo que esté por fuera de eso, que nos permita materializar la internacionalización de la región, la patria grande como propuesta política y que de alguna manera vaya
vaya permitiendo que a la hora de votar seamos un poco más libres. Nosotros generacionalmente entendíamos que parte de lo que aprendimos de los 30.000 compañeros también fue que debíamos haber estado más cerca entre los parecidos para que los antagónicos no le fueran fáciles las cosas. Y generacionalmente un poco cumplimos con ese desafío. Nuestras asambleas son populares, se llaman La Poderosa porque construimos el poder de abajo, pero también porque ese era el nombre de la moto del Che en el momento que recorría nuestros barrios, con muchos de nuestros valores y viendo muchas de nuestras problemáticas. Y por ese camino hoy se encuentran en nuestras asambleas compañeros que se reconocen peronistas, compañeros que se reconocen de izquierda, compañeros que no participarían de la política tradicional y encuentran un canal de intervención en la realidad en el marco de las asambleas, pero siempre representativo de sectores populares y de las causas que van en beneficio de nuestros barrios. Que el macrismo gane elecciones en barrios pobres, donde el nivel de necesidad o de maniqueo marketinero con muy pocos recursos se les hace muy fácil, no es una señal de que nuestros barrios estén abocados a una militancia con impronta de derecha o neoliberal, porque nuestros barrios han sido los que han pagado con sangre y muerte cada una de esas batallas y cada una de esas avanzadas de la derecha a contramano de nuestros barrios. Entonces, independientemente de la coyuntura y de las necesidades, sin duda que la lucha, la resistencia, la supervivencia y la existencia de nuestros barrios se la debemos a compañeros del campo popular. Entonces, nuestra organización lo que expresa es eso. El campo popular podría ser distintas expresiones partidarias que con matices lo representan de una u otra forma, pero de ninguna manera podría ser un gobierno que no solamente niega la existencia de nuestros barrios, sino también niega la existencia de 30.000 compañeros que hicieron posible su subsistencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por contarnos y gracias por lo que hacen. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Y la semana próxima nos encontramos acá, en Notas Verdaderas por QM Noticias. Thank you.